pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar. Buenos días, ¿cómo andan? Hoy tengo ganas de estar bien, lo he decidido, aunque no encuentre algún motivo para reír. Hoy tengo ganas de dar pruebas que estoy vivo y que si gira el mundo gira para mí, porque descubro que para algo estoy aquí. Hola Carola, Y que mis manos valen estás? más de lo que creo. Hola Me Coca, propongo decirle al cielo hola que Miguel, sí, ¿cómo estás? Hola Ale, y observar más allá de lo que hola veo. Miguel también, que estás con Coca. Me levanto, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque corriste la piedra, hoy me levanto, hoy me levanto a caminar. Hola papá, hola mamá, ¿cómo andan? Porque tu mano me espera. Me vine al rinconcito, Caro. Aunque me aplasten las cadenas de mi cama y en mi ventana solo vea oscuridad. Y se hayan ido los abrazos, las miradas. Hola Ubita, ¿cómo Y mis estás? oídos solo Hola Betty, oigan soledad. Siempre es de día, hola si Graciela, decido comenzar. desde Esta Pilcanilleu. chance hoy poder nacer de nuevo. Buen día Dora, ¿cómo Aunque estás? me duela, hoy me voy Hola a Irina, levantar, porque mis alas no están hechas para el suelo. Hoy me levanto, hola Ide, buen día Rosa, hoy me levanto, muchas gracias. corriste la piedra, hoy me levanto, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque tu mano me espera. Muchas gracias Irina, hola Ilva, hola Yolanda, ¿cómo estás? Gracias, yo. Gracias papá, gracias mamá. Hola Dora, ¿cómo estás? Gracias Betty. Hoy me levanto a caminar, me levanto, Hola Ie, ¿cómo estás? hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque corriste la piedra, hoy me levanto, Hola Mili, ¿cómo están? me levanto a caminar, hoy me levanto, porque tu mano me espera. Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque corriste la Hola piedra, Eleonora, ¿cómo hoy me estás? levanto, hoy me Gracias levanto a Dorita. caminar, hoy me levanto, porque tu mano me espera. Es que tu mano me espera. Hoy me levanto a caminar. Gracias Coca. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Estamos levantados ya? Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, buen día a todos. Aquí estamos ya un sábado más, reunidos en comunidad, en familia, ¿eh? Para comenzar este martes de desayunos. Y hoy vamos a hablar de dos temitas, dos temas lindos. En realidad, esta semana da para hablar de unos cuantos temas porque si, perdón, si hablamos de los temas que nos ofrece la liturgia, tenemos para muchos. Pero hay dos temas que nos tocan de cerca. Hoy el día de San Juan María Vianney, así que vamos a hablar un poquito sobre el sacerdocio, el patrono de los sacerdotes y de los párrocos. Y también mañana es el Día de la Virgen de las Nieves y el Día del Montañés, así que vamos a dedicarle un tiempito también a hablar de la Virgen de las Nieves y del Día del Montañés. A ver, Maga Fernández, hola Maga, ¿cómo estás? Dice buen día.
Me levanté pensando en el video que vimos en uno de los retiros allá por el 2011. Lo encontré en el grupo, así que te dejo. Bueno, veremos el video después entonces. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Mirta. Buen día, dice Ilva. Bueno, gracias Silva. Gracias Miguel, Calfuleo. Gracias Marta. Acá está llegando el padre Gustavo que tuvo la misa de recién, así que seguramente alguno lo acompañó también en la misa. Hola Sonia. Vale también, bueno, muchas gracias. Bueno, y hoy es el día del Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes. eh, y, y bueno, es lindo conocer un poco la vida del cura de Ars, porque en realidad la vida del cura de Ars ha sido la vida de un párroco de un pueblo muy chiquito. Y acá está el padre Gustavo, lo saludamos. Buen día. Acá saluda. Feliz día, padre Jorge. Gracias, igualmente. Así que el cura de Ars se destacó por vivir como un párroco más en su parroquia en Ars. Ars es un pueblo muy chiquitito, hace unos años atrás, con un grupito de gente de la parroquia. Por ahí estaba Yolanda y Sonia también, que estuvieron. Tuvimos la oportunidad de visitar. Pueblo muy, muy chiquito, muy chiquito. Bueno, también está la campiña en los alrededores, ¿no? Pero eh, el cura de Ars llegó a ese pueblo como párroco y hay una anécdota muy linda que cuando uno llega a Ars se encuentra con una estatua ahí, con una figura de un chiquito y un sacerdote, que es la figura del cura de Ars, señalando hacia un lado. Y cuenta la historia de que el cura de Ars salió caminando desde la sede del obispado, cuando lo hacen párroco, hasta el pueblo de Ars. Y cuando llega a esa altura, estaba el chiquito ahí, vaya a saber haciendo qué, le pregunta el cura al chico, dice, ¿dónde queda Ars? Y el chico se rió porque estaban en Ars, estaban ahí. Lo que pasa es que era tan chiquito que casi no se veía el pueblo, o sea, no se distinguía que era un pueblo. Y entonces el chico le señala y le dice, ahí está Ars. Y dice, bueno, vos me mostraste el camino hacia Ars, yo te voy a mostrar el camino hacia el cielo, le dice el cura de Ars. Y ese fue el ingreso del cura de Ars al pueblito. Y bueno, la historia del cura de Ars básicamente es la historia de un sacerdote que supo llevar al cielo a su feligresía, que supo llevar al cielo a las almas que a él le encomendaron. Y las características del cura de Ars son que era un hombre muy sacrificado, un hombre muy austero, un hombre que se destacó por dedicarle mucho tiempo a la confesión. También fundó un hogar para chicas en el pueblo, un colegio, cofradías. En esa época era muy común las cofradías, para las mujeres la cofradía del Santo Rosario, y entonces la cofradía era un grupo de personas que se comprometían al rezo constante del Rosario. Y después estaba la cofradía del Santísimo Sacramento, que era una cofradía en donde los hombres se comprometían a asumir distintas horas de adoración al Santísimo Sacramento. Y mediante el Rosario y la adoración eucarística, él llevó adelante la vida de su parroquia, la vida espiritual, el sostén espiritual de su parroquia, en vistas a la santificación de su pueblo, ¿no?
Y, y él le dedicaba mucho tiempo a la confesión. Era gran parte de su tarea diaria. Y se hizo famoso por sus consejos, por su sabiduría para guiar a la gente. Tal es así que venían de otros pueblos, venían de otros lugares a poder confesarse con el cura de Ars. Y dicen que hasta había obispos que se venían desde lejos, desde sus diócesis, para poder confesarse con el cura de Ars. Así que, bueno, si tuviésemos que decir algo del cura de Ars, es que no era un sacerdote que hizo cosas demasiado extraordinarias, sino que, como decían también de Santa Teresita, hizo extraordinariamente bien las cosas ordinarias, las cosas que le tocaban hacer como sacerdote. Y no es menor eso, porque la verdad que si uno como sacerdote hace lo que tiene que hacer, eh, es lo más grande que se puede hacer sobre la tierra. Eh, yo creo que hay dos cosas que nos acercan mucho al modo de ser de Dios, ¿no? Eh, Dios nos dio dos grandes dones a los seres humanos. Por un lado, el don de la paternidad, de la maternidad, en donde el hombre es donde más se parece a Dios, porque de donde no había nadie, de pronto aparece un ser humano. Es decir, eso es lo que hace que un padre y una madre sean padre o madre, concederle la vida a una criatura, es decir, al nuevo ser que antes no existía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que un ser humano pueda existir, el que otros seres humanos les den la vida, ¿no? Como papá, como mamá. Y eso nos hace semejantes a Dios como creador. Pero después, desde el orden sobrenatural, el sacerdocio es uno de los grandes dones que Dios ha dejado a la humanidad y que nos hace semejantes a Dios como Salvador. Y, y el poder dedicarle tiempo es decir, o dedicar una vida al bien de las almas, entregando el tiempo para lo que es propio de un sacerdote, ¿no es cierto? Que es confesar, que es dar la Eucaristía, que es llevar la unción de los enfermos, que es asistir a los moribundos en el último día, en sus últimos días. Son cosas muy grandes que también asemejan al ser humano al modo de ser de Cristo como Salvador. Y por eso pienso que son como las dos cosas más grandes que Dios le dio a la humanidad, ¿no? La paternidad y la maternidad. Y esta otra paternidad que Dios le da a los sacerdotes, que es la paternidad de la vida sobrenatural, la paternidad de la vida de la gracia. Por eso, bueno, siempre pienso, ¿no?, que el sacerdocio es un don demasiado grande para una persona. Sin embargo, bueno, el Señor así lo quiso y bueno, en su misericordia nos ha querido dar estas gracias para ponerlas al servicio de la humanidad, ¿no? Por eso tenemos que rezar mucho por los sacerdotes y tenemos que agradecer también, ¿no? Es decir, aún los sacerdotes, tenemos que agradecer por los sacerdotes que pasaron por nuestra vida, así como cada uno tiene que agradecer por los sacerdotes que pasaron por sus vidas, sobre todo ayudándolos a acercarse más a Dios, ¿no? Así que este es un día en donde tenemos que pensar
mucho en eso también, ¿no? En ser agradecidos a Dios por los dones que recibimos. Yo también les agradezco los saludos, que acá está Huita que dice feliz día, Claudia, gracias Claudia. Elena dice buen día Padre Jorge y Padre Gustavo, feliz día. Hola Marce, ¿cómo está? Feliz día también dice. Ahí se conectó el Padre Gustavo, así que si alguno quiere saludarlo, los está viendo. ¿eh? Eh, Así que bueno, es un día muy lindo, recordar al cura de Ars es muy lindo también. A mí lo que más me sorprende del cura de Ars es su sencillez, pero también su grandeza y su modo de ser en su humildad y al mismo tiempo en su entrega. Él era un hombre con sus limitaciones, no había podido estudiar bien el latín porque había entrado de más grande al seminario y el latín se estudiaba en lo que era el seminario menor en esa época y entonces le costó bastante las materias. Con la ayuda de un sacerdote medio que lo apadrinó, él pudo terminar sus estudios y ser ordenado sacerdote. Gracias Noé, ahí saluda, gracias Dorita. Y cuando lo mandan a esta parroquia, que era una parroquia muy sencilla, con el tiempo terminó teniendo muchísimo trabajo. Dicen que se convirtió en un gran predicador y la gente le gustaba ir a escucharlo. Así que a veces uno piensa que el gran predicador es un gran teólogo. No, a veces no hace falta ser grandes teólogos, sino hace falta tener una relación con Dios muy especial, que bueno, eso exige en la vida del sacerdocio también en la dedicación a estar con Dios, ¿no? Y poder profundizar en esa relación para poder darlo a los demás. Era un hombre muy austero. Una cosa que me sorprendió cuando leí la vida del cura de Ars es que dicen que era tan austero que su dieta consistía prácticamente en comer papa. Se ve que era una zona de Francia que cosechaban mucha papa y parte de su dieta era comer papas. Pero era flaco, flaco. A veces dicen que la papa engorda, pero este era flaco, flaco, flaco. Y es impresionante que el cuerpo del cura de Ars se encuentra incorrupto. Cuando visitamos el pueblo de Ars, ahí pude celebrar misa en el altar donde está el cura de Ars, atrás de un vidrio está el cuerpo, y está incorrupto, uno ve las manitos, ¿no es cierto?, de él, es decir, la cara tiene como una mascarilla con la misma forma de la cara, pero las manitos son las manos de él, y es notable, ¿no? Están como así, como con la piel clarita, fresca. Esos signos de Dios, ¿no? Pero bueno, el cura de Ars también tenía sus fragilidades, podríamos decir, en el sentido de era un hombre que se cansaba, muchas veces se veía como agobiado por la cantidad de tarea que tenía en su parroquia, más todos aquellos que iban a verlo a él, porque lo buscaban para confesarse, como les contaba antes, y él quería estar más cerca de Dios, él quería dedicarle más tiempo a la oración, él sentía que Dios lo llamaba a estar más con él, y dicen que una vuelta se escapó de la parroquia, ya no aguantaba más, y se escapó de la parroquia y se fue a un monasterio, se quería ir a vivir de monje, y dicen que el obispo lo estuvo buscando hasta que se enteró que dónde estaba, y fue al monasterio a buscarlo. Y cuando llegó al monasterio le dijo, tu monasterio es tu parroquia en Ars. Así que fue así que volvió el cura de Ars a la parroquia y ahí terminó sus días con una entrega muy grande como les
contaba y bien se conoce. También era un hombre muy sensible por el tema de la liturgia y por el tema de la iglesia en sí misma. Él amplió la iglesia de Ars, la hizo grande y muy bonita. Muy bonita era. Cuando uno llega a Ars, entra a la iglesia y la iglesia tiene una primera parte que es chiquita como una capillita y después atrás se amplía con una cúpula muy bonita. Bueno, toda esa ampliación la hizo el cura de Ars. Él se preocupó porque la parroquia tuviese la dignidad que creía que debía tener su iglesia y por eso la amplió y la amplió para que también quepan más fieles. Se conserva todavía dentro de la parroquia el confesionario del cura de Ars. Así que ahí está el lugar donde él confesaba. Hoy día el santuario de Ars es un lugar donde albergan muchos sacerdotes que van a hacer retiros y van a tener esos momentos de encuentro especial con Dios. Así que es un lugar muy, muy lindo de peregrinación, especialmente de sacerdotes. Y también dicen que el demonio no lo dejaba tranquilo al cura de Ars. Hay grandes santos sacerdotes en donde hay anécdotas de cómo el demonio luchaba contra ellos para sacarlos del medio, podríamos decir, porque la obra era tan fuerte y tan grande, llevaban a tanta gente a la santidad, que al demonio se le hacía insoportable la vida de estos grandes santos sacerdotes. El otro es el Padre Pío. El Padre Pío también se cuenta que el demonio lo acechaba, ¿no? Pero el cura de Ars, con su sencillez y con su humildad, le ganaba al demonio. Dicen que en una oportunidad un hombre ahí del campo pasaba por Ars y no llegaba al lugar de destino, entonces le pidió al cura si lo podía alojar en la casa. El cura tenía espacio en la casa, así que lo alojó en una habitación al lado de la de él, ahí en el primer piso, y este hombre bajó con sus herramientas para no dejarlas en el carro que llevaba y con su escopeta. Dicen que a la noche se sentían dentro de la casa ruidos espantosos. El hombre describe como si una misma carreta recorriera las habitaciones de la casa, era algo aterrador, y este hombre se levanta con una escopeta para ver quién estaba haciendo tal desastre dentro de la casa. Y el cura de Ars dicen que se levanta, lo tranquiliza y dice: no te preocupes, seguí durmiendo. Este es el demonio que nos quiere molestar, pero vos no le des bolilla. Y con esa sencillez no le importaba que el demonio estuviese suelto, porque nada le podía hacer a quien está con Dios. Entonces, bueno, la moraleja es esa, ¿no? Tenemos que estar con Dios, y ni el demonio nos puede hacer absolutamente nada para el alma que está unida a Dios y junto a Dios, ¿no? Ahí Alfredo saluda también, dice: feliz día Jorge, abrazote, gracias por tu entrega, tu lucha constante para mejorar nuestra comunidad de la Parroquia Inmaculada, abrazos y bendiciones. Mili dice: feliz día del sacerdote, feliz día Padre Jorge, gracias porque me permitió conocerlo, un saludo especial a mi sacerdote, estuvo en los momentos más difíciles. Un saludo al Padre Gustavo. Fabiana dice: feliz día Padre Jorge y Padre Gustavo, bendiciones. Miguel también, Ilva también, lo saludan al Padre Gustavo, que debe estar escuchando. Feliz día Padre Gustavo, dice Rosa también. Esperen que voy a limpiar el lente de la cámara, que me parece que tiene un problemita por el cual no se ve bien. Ahí puede ser que sea mejor. O es la luz de atrás también. Gracias Rosa, gracias Javier también. Mili
también, muchas gracias. Milagros, Mili Pedretti también se apareció ahí. Buen día. Hola Leticia. Hola Ana. Muchas gracias por todos los saludos. Eh, hola Sofi. Hola Diego. ¿Cómo estás? Bueno, así que fíjense todas las cosas lindas que podemos decir del cura de Ars. La última anécdota es que eh, el cura de Ars tenía un gran celo y pasión por la salvación de las almas de su parroquia, y él veía una dificultad a los bailes, ¿no? Porque dicen que los bailes después llevaban al pecado, porque en los bailes al mismo tiempo tomaban y después, bueno, pasaba lo que pasaba. Y entonces el cura de Ars, cuando se enteraba que había bailes en el pueblo, se iba a la puerta del pueblo, y cuando llegaba la orquesta, porque en esa época, imagínense, no había ni Spotify, ni pendrive, ni discos, ni cassette, ni nada de eso. Llamaban a las orquestas y las orquestas tocaban. Entonces cuando llegaban a la puerta del pueblo, el cura de Ars le decía: ¿cuánto te van a pagar por tocar? Y le decían: tanto. Y entonces él agarraba y les pagaba: bueno, tomen, pero váyanse. Y entonces no los dejaba entrar al pueblo. Y les arruinaba los bailes a la gente del pueblo. Imagínense si eso pasara ahora, ¿no? Así que, bueno, muchas anécdotas se pueden contar de la vida del cura de Ars, muy lindas. Pero bueno, lo fundamental es que muestran el gran amor y el celo que él tenía por las almas, ¿no? Ahí dice: recuerdo en este día al padre Aníbal Coreza, al padre Jorge Schoffer, al padre Ricardo Román. Qué lindo. Eh, Silvana, hola, buen día. Buen día, Graciela. Hola, Lucía, ¿cómo están? Así que bueno, estos son algunos comentarios que quería hacer con ustedes, compartir con ustedes sobre el cura de Ars. ¿Eh? Por ahí es lindo, si alguno tiene algún comentario que quiera agregar, agreguen lo que quieran. Ustedes ya saben, yo hablo, pero ustedes pueden también compartir sus, eh, desde sus casas pensamientos o cosas que quieran agregar. Y mañana también es el 5 de agosto, Día de la Virgen de las Nieves, así que algo vamos a decir de la Virgen de las Nieves, ya que es la patrona de Bariloche, pero la Virgen de las Nieves tiene que ver con la devoción a la Virgen en la Iglesia Universal, porque ustedes saben que la primera iglesia dedicada a la Virgen que se construyó es la iglesia de Santa María la Mayor, que está en Roma. Y la iglesia de Santa María la Mayor se construye a partir de un milagro, y este milagro sucedió a principios de la vida de la fe de la iglesia, ¿no? de la vida de la iglesia. Si mal no recuerdo, alrededor del siglo IV, creo que alrededor del siglo IV. Tendría que buscar bien el detalle. Lo cierto es que un matrimonio de Roma que tenía mucho dinero, pero no sabían a quién dejarle la herencia, porque ellos ya eran grandes. Ellos querían hacer alguna obra y dejarla como un bien para la iglesia. Entonces estaban pensando qué hacer con su fortuna, con sus bienes. Gracias, Diego. Ahí saluda Diego Breide. Gracias, che. Y entonces, pensando qué iban a hacer con su fortuna, deciden
que le tenían que pedir a la Virgen un signo. Y entonces estaban rezando, estaban durmiendo un día y los dos tienen el mismo sueño. Los dos tienen el sueño de que la Virgen se les aparece y les dice que tienen que ir a una de las colinas de Roma y ahí en esa colina van a encontrar nieve. Y bajo la nieve van a encontrar una imagen de ella, de la Virgen. Ustedes imagínense, estamos hablando de Roma en agosto. Roma en agosto, todo el mundo se va de Roma porque dicen que hace tanto calor en agosto que hasta las piedras se quiebran, ¿no? Es un calor muy intenso, húmedo, es medio insoportable. Así que es imposible pensar en que en agosto en una colina romana haya nieve. Por ahí en invierno puede haber alguna nevada, pero es imposible pensar que en agosto haya nieve. Lo cierto es que cuando se despiertan este matrimonio, uno le cuenta al otro lo que había soñado y los dos habían soñado lo mismo. Y esto los sorprende a ellos. Y entonces dicen, bueno, esto tenemos que ir a hablarlo con el obispo de Roma, que el obispo de Roma es el Papa. Lo tenemos que hablar con el obispo y decirle lo que soñamos. Cuando lo van a ver al obispo, al Papa, el Papa le dice, yo soñé exactamente lo mismo que ustedes. Y entonces van juntos con una comitiva hasta el lugar donde la Virgen les había señalado. Y cuando llegan ahí, efectivamente, encuentran sobre esa colina, ustedes saben que Roma está construida sobre 7 colinas, sobre esa colina había una mancha de nieve y debajo de la mancha de nieve encuentran un icono de la Virgen, una tabla que se conserva todavía en Roma. Es la imagen donde muchas veces el Papa Francisco ha ido a rezar, la imagen que llaman Salus Populi Romani. Bueno, es así que entonces el Papa decide ahí la construcción de esta iglesia y este matrimonio de Roma pone sus bienes para la construcción de la iglesia, que va a ser la iglesia llamada hoy en día la iglesia de Santa María la Mayor, que en realidad fue dedicada a la Virgen de las Nieves. Es decir, así también se conoce la iglesia, como la iglesia de la Virgen de las Nieves. Y hoy en la misa que se celebra, esta es una tradición, en la misa que se celebra dentro de la Basílica de Santa María la Mayor, en un momento determinado tiran, no sé si son pétalos, creo que son pétalos blancos desde los techos, simbolizando la nieve que cae del cielo a ese lugar, que vuelve a caer en el mismo lugar esa nevada, ¿no? Así que bueno, ese es el origen de la devoción a la Virgen de las Nieves. La Virgen de las Nieves es la patrona de aquí de Bariloche, de la diócesis, pero también es la patrona de los montañistas, a todos aquellos que les gusta y viven de la nieve. Ahí lo saludamos también al padre Hugo, que está conectado el día del párroco, es el párroco vecino, nuestro amigo el padre Hugo. Hola Hugo, feliz día. Mili dice que el 5 de agosto bautizaron a su hija. Rosa saluda, dice feliz día. Ilva también hace un comentario, dice, en San Benito hay una pequeña estatua del santo cura de Ars. Siempre que pasaba le pedía que me ayudara antes de partir de este mundo a hacer una buena confesión. Mira, el corrector te puso cualquier cosa, te puso hacker, pero se entiende que es hacer una buena confesión. Bueno, ahí está Carlos Paigorria, que también se sumó y dice gracias por la compañía, Dios los bendiga. Bueno, les decía entonces, ese es el origen de la Virgen de las Nieves. Nosotros acá tenemos un santuario, como le gustaba llamarlo a Monseñor Frasia, la gruta santuario de la Virgen de las Nieves. Es la gruta en donde
todos los años hacemos esa peregrinación y que va a todo el mundo y es tan linda, la peregrinación a la Virgen de las Nieves, hasta el lugar de la patrona. Las peregrinaciones, recuerdan ustedes que hablamos el otro día, son signo de lo que es la vida del creyente, ¿no? El cristiano que camina buscando llegar al cielo, que es el fin de la peregrinación de nuestra vida. Pero hacemos estos actos de devoción, de piedad, que son las peregrinaciones, porque nos ayudan a pensar, ¿no? en ese llamado que Dios nos hace a alcanzar el cielo. Y la nieve está relacionada con la montaña y también está relacionada con los montañeses. En ese santuario, un militar que era director de la Escuela Militar de Montaña, un 5 de agosto tuvo un accidente en la ruta y él entendió que era la Virgen la que lo había protegido. Y entonces llevó a la gruta esa imagen que hoy conocemos de la Virgen de las Nieves y la entronizó en ese lugar como un lugar particular. En ese lugar, cuando uno va, hay un montón de chapitas pegadas en la roca. Bueno, todas esas chapitas son signo de las gracias, son lo que llaman exvotos, de las gracias que tantas personas obtuvieron en esa gruta al pedirle a la Virgen alguna cosa en especial. Así que es un lugar también de oración, de gracias, como son los santuarios. A ver ahí. Dice Lucía que mañana es el día del montañés, sí, de eso estamos hablando ahora, Lucía, un poquito más. Y hoy también es el día del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, nos dice Irina. Bueno, rezamos por ellas. También nos dice Lauri Melín, buen día Padre Jorge, feliz día para usted y para el Padre Gustavo. Un gran abrazo a los dos, bendecido día y feliz día para nuestro querido párroco, el Padre Roberto, también el otro vecino, el otro párroco vecino, Roberto Asís. Sí, vamos a mandarle un saludo después a Roberto. Así que gracias, Lauri. Y bueno, es el día del montañés. Hoy, mañana, habitualmente se hacía el desfile, pero bueno, con todo este asunto que ya conocemos de la pandemia y los casos del coronavirus, que no podemos salir, y todas estas cuestiones. Entonces este año va a ser un año más sobrio en ese sentido. Es muy lindo el día del montañés, el día de Virgen de las Nieves. Muchas veces nos llaman a los sacerdotes a celebrar la misa ahí en la base del cerro. El año pasado tuvimos una linda misa con el Padre Gustavo y estuvimos ahí en la plaza, ¿no? Hicimos un altar improvisado en medio de la nieve. Mucha gente se fue acercando. Había también algunos de gendarmería, de la Escuela Militar de Montaña. Trajeron la imagen de la Virgen, la llevaron en procesión. Bueno, cosas muy lindas que vivimos también acá en estos pagos de Bariloche. Y bueno, en este año sí, lo que hay es mucha nieve, así que la Virgen nos bendice con el agua. La nieve, ustedes saben que es muy importante en esta zona porque hace las veces de tanque de agua, ¿no? La nieve que se conserva en las cumbres es la que va aportando el agua durante todo el año a todos los arroyos que nutren con su agua a los lagos, pero al mismo tiempo es lo que le da el agua a las ciudades. El agua se toma muchas veces de los arroyos, con los que se llenan los tanques que después se distribuyen en la ciudad. No se suele tomar del lago, sino de los arroyos el agua. Así que es muy importante la nieve. Mili dice, un día como hoy mis papás se pusieron de novios hace 60 años. Anoche me decían
que llevan 60 de novios y 53 de casados. Qué lindo, qué lindo. Ahí está Guillermo, el papá del padre Adrián, que también se conecta y dice feliz día, Jorge, y extensivo para todos los sacerdotes. Bueno, gracias, Guillermo, gracias. Saludos a la familia. Para mí el día de la Virgen de las Nieves, pero también el día del Montañés, es muy importante porque de chico siempre me gustó la montaña. Y la montaña, ustedes saben que tiene una particularidad que hasta bíblicamente se considera un lugar de encuentro con Dios. Jesús a veces va a la montaña para rezar, se transfigura en la montaña. Bueno, la montaña es el lugar donde Dios hace la primera alianza con los hombres, en aquella montaña donde recibe las tablas de la ley Moisés. Las montañas siempre han tenido una simbología espiritual. San Juan de la Cruz, hay un libro que se llama La subida al Monte Carmelo, y él escribe todo el libro y el desarrollo del libro imaginándolo como un ascenso a una cumbre, ¿no? A una montaña, y en donde en la cumbre pone solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Muy lindo todo lo que uno también vive en la montaña como experiencia espiritual. Yo creo que es un hermoso lugar para formar a la juventud, la montaña. Cuando éramos chicos íbamos con el padre Fortini, ahí está Miguel conectado y era uno de los que íbamos juntos. Cuando subíamos las montañas y celebrábamos esas misas ahí en la cumbre de una montaña o en un bosque, qué momentos especiales, ¿no? Por supuesto, toda misa tiene un valor, tiene el mismo valor y un valor infinito dado por el misterio pascual. Pero qué hermoso es vivir la experiencia de la fe unida a la Eucaristía en la montaña, en donde podemos disfrutar de ese entorno que es la naturaleza, al mismo tiempo que podemos disfrutar de la presencia del Señor en la Eucaristía. Es muy lindo el poder experimentar esa doble presencia cuando celebrábamos esas misas en la montaña. Bueno, Mili sabe de eso, ¿no? También, porque a ella le gusta mucho la montaña. ¿Te acordás? Sí. Dice, la primera vez que nos encontramos acá en Bariloche fue en el Tronador. Vos salías de una grieta y yo estaba... hay lugares para encontrarse. Estábamos haciendo una práctica de escalada en las grietas del glaciar, con piquetas y con sogas y esas cosas, ¿no? Y ahí estaba Mili, sí, me acuerdo bien. Después Lau dice que bellos recuerdos de Fortini, sí, lindos recuerdos. Laura, con tu abuelo, don Pedro Struckel, que nos acompañaba como guía. Qué lindas épocas. Mirta dice, buen día padre, pido perdón, y se me hizo tarde, pero digo presente, buen día para todos. Bueno, tarde pero seguro, ¿eh? Bien, Mirta. Hola Moni, también está Mónica Martínez ahí, dice buen día. Feliz día padre Jorge y padre Gustavo, Dios siga bendiciendo su camino. Gracias por su entrega diaria y el cariño a la comunidad. Bueno, son vivencias, les decía, muy lindas, esa doble vivencia de Dios que nos habla en su palabra, en la Eucaristía también, y en la naturaleza, y cuando esas dos cosas van juntas, qué hermoso es, ¿no? Les decía, las misas y los encuentros con Dios en la montaña. Y hay grandes santos, hay grandes
personajes que han hablado de esto, algunos son santos, otros son personas que han experimentado estos encuentros también, y son muchos los testimonios en ese sentido. También hay un gran arquitecto, ustedes oyeron hablar de Gaudí, es aquel gran arquitecto catalán, que también tiene abierta la causa de beatificación, porque ha sido un hombre muy santo, y él en todas sus obras, en todas las obras de arquitectura, siempre pone objetos que tienen que ver con la naturaleza. Es el arquitecto de la Sagrada Familia, aquel gran templo expiatorio de Barcelona. Y cuando uno entra a la nave central de la iglesia de la Sagrada Familia, uno ve las columnas, y las columnas en realidad imitan a los árboles, y parece que uno entra en un gran bosque artificial, pero un gran bosque. Y él lo que quiso hacer es eso justamente, ¿no? Hacer presente la naturaleza dentro de su arquitectura. Y en las obras de Gaudí es muy difícil encontrar ángulos rectos, dice, porque él dice que Dios no hizo nada con ángulos rectos. En la naturaleza no se encuentran ángulos rectos, se encuentran curvas, ¿no? Son observaciones de la naturaleza, pero bueno, que este arquitecto ha plasmado en sus obras de arquitectura inspiradas en Dios, ¿no? Es muy lindo también compartir en la montaña el encuentro con otras personas. A mí una cosa que me ha pasado subiendo montañas es que cuando uno va en las picadas, subiendo para algún refugio, uno se saluda con todo el mundo, lo que no pasa en la ciudad. En la ciudad uno va por la vereda y se cruza con mucha más gente y no se saluda. Pero en la montaña uno se saluda con todos los que... Es decir, pareciera que la montaña genera una fraternidad que no la genera la ciudad, ¿no? Es como que nos hace más humanos el compartir la experiencia y el encuentro en la montaña. Bueno, la montaña también nos ofrece muchas cosas, ¿no? Muy lindas. Nos ofrece la posibilidad de escalar, de tener lindos panoramas, lindas vistas, de esquiar a los esquiadores. Acá en Bariloche hay muchos esquiadores, muchos que trabajan gracias a la montaña. En épocas de invierno, cuando todo está normal, este año es un año bastante anormal, pero todo lo que nos ofrece la nieve se ve como bendiciones para todos los que trabajan en la montaña. Y qué bueno cuando hay nieve, ¿no?, en la montaña, porque sabemos que podemos contar con el trabajo que dan los turistas, que dan bueno, los centros de esquí, y eso habilita el comercio, y eso habilita también más fuentes de trabajo para los hoteles. Bueno, tantas cosas que nos da la montaña en esta zona, ¿no? También la montaña tiene sus peligros, hay que cuidarse en la montaña. Ahora voy a leer algún comentario. Dice Lucía: justamente yo iba a trabajar con mis alumnos a Gaudí y sus mosaicismos. Bueno, habla de la santidad de Gaudí. Te recomiendo en YouTube un video que se llama El Arquitecto de Dios. El Arquitecto de Dios. Búscalo porque es muy lindo. Pasáselo, dura 10 minutos o menos, a tus alumnos, pero para que sepan quién era este gran hombre. Dora dice: la naturaleza conecta directamente con Dios, esquiando en cotas altas se siente tan cerca a Dios. Clarisa dice: Padre Jorge, Padre Gustavo, felicidades hoy en el Día del Párroco, gracias. Eleonora dice: hace muchos años, cuando hacía mi tesis en cáncer, me llamó la atención justamente eso, el ángulo de generación de nuevos capilares. El cáncer es recto, lo que nunca pasa con las células normales. Oh, mira vos, qué descubrimiento.
Dora dice que impacta y solo se piensa en agradecer a Dios es sublime. Sí, cuando uno está en la montaña, nos pasa eso, ¿no? Sobre todo cuando uno está en lugares altos, en una cumbre, por ejemplo, o cuando uno está en, el- en la zona de los filos, esquiando y uno puede ver del otro lado del cerro todo ese panorama, qué lindo, ¿no? Qué lindo que es, qué linda es la montaña. ¿Eh? Y, y la montaña también tiene mucho para enseñarnos. En la montaña uno puede encontrar mucha simbología con lo que es la vida, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me hicieron pensar eh, de la montaña es que cuando uno va a un refugio, uno va por una picada, ¿no? Y si uno se desvía de la picada, es muy probable que no llegue al refugio, sino que se pierda. Pero si uno nunca recorrió esa picada, uno tiene que hacer un acto de fe. Es decir, tiene que creer en el que la trazó. Uno no ve el refugio donde está. Uno sabe que yendo por ese senderito, si uno va a llegar al refugio ya en lo alto. Pero uno no ve el refugio hasta que está muy cerca del refugio. Por lo general hay curvas, hay bosques, hay subidas, bajadas. Entonces el refugio uno lo ve casi cuando está llegando. Entonces muchas veces me hacía pensar en comparar el camino de la picada con el camino del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Uno no ve todavía el cielo, pero uno sabe que si va por ese sendero, como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Si uno va por el camino que es Jesús, uno sabe que va a llegar tarde o temprano a la cumbre, a esa cumbre en la que Dios nos espera. Así que me hace pensar en la fe y el Evangelio, en los senderos. Otra cosa que me hace pensar también es, uno puede andar solo por la montaña, mucha gente lo hace, pero no la mayoría. La mayoría siempre va con otros. Y me hace pensar también en la necesidad de ir con otros a la montaña. Siempre es más enriquecedor ir con otros. A veces una persona puede ir sola porque no tiene con quién ir o, bueno, porque así se dan las circunstancias. Pero qué lindo cuando uno va con otros acompañado. Y esto nos hace pensar también en que en el camino hacia Dios siempre es necesario ir acompañado, ¿no? Para algunas montañas que son más importantes es necesario tener guías, contar con guías. Y qué importante también es en la vida cristiana contar con guías, con esos guías que Dios nos pone en el camino, esos guías que pueden ser eh, un sacerdote, que puede ser un catequista, que puede ser un confesor, que puede... Bueno, el Señor nos va poniendo guías que nos acompañan, ¿no? Eh, Acá Eleonora nos comparte, dice, todavía recuerdo mi primer ascenso y la primera vez arriba en el Cerro Catedral, majestuoso, se siente la presencia de Dios ahí y la gloria de la creación es innegable, incluso para las personas que no creen. Sí, esa es la experiencia que tenemos muchos, ¿no? Eh, Javier dice muy buena la analogía de la picada en la montaña y el Evangelio como señal del camino. Sí, también eh, uno para llegar a una cumbre tiene que llevar lo esencial, ¿no? Uno no puede llevar cosas de más. Eh, Uno puede llevar cosas de más hasta un refugio que está bajito en la mochila, ¿no? Pero y entonces además uno puede llevar la carpa, la bolsa de dormir, puede llevar eh, la cantimplora, puede llevar, bueno, tantas cosas que uno va llevando, ¿no? Un par de zapatillas más. Pero cuando uno llega al refugio y quiere hacer el asalto de la cumbre, uno tiene que dejar muchas cosas ahí, en el refugio.
y a la cumbre se va solamente con una pequeña mochilita, con algo seguramente para comer y una y un poco de agua y, y a lo mejor algún abrigo o vacía para poner después el abrigo adentro si cuando ya se hace el de día necesitamos guardar algo del abrigo, ¿no? Eso nos hace pensar también en que para alcanzar el cielo no necesitamos muchas cosas. Necesitamos solo alimento para que sacie nuestra hambre y nuestra sed y nos fortalezca. A veces pienso que para alcanzar el cielo necesitamos eso también, ¿no? Necesitamos más que nada la Eucaristía, aquello que nos sacie nuestra hambre y nuestra sed de Dios y, y el esfuerzo por alcanzar la cumbre, ¿no? Que es el esfuerzo del trabajo diario. Y acá aparece otra analogía también, ¿no? La montaña es muy parecida a la vida. La vida nos exige todo el tiempo hacer esfuerzos por alcanzar la meta, ¿no? La meta que en última instancia será, como les decía, el cielo. Pero el, el trabajo a lo largo de la vida por alcanzar la meta es un trabajo arduo, exigente, que tiene momentos muy placenteros. Uno en la mitad de la montaña ya tiene vistas lindas que a uno lo hacen gozar. Ese rincón en el bosque donde uno se sienta a comer en la mitad del camino para descansar, esas anécdotas que uno va teniendo en la subida, la charla con los amigos, pero también todo lo que es la exigencia del ejercicio, ¿no? Por alcanzar la cumbre. Y eso es exigente, es exigente. Bueno, la vida tiene esas cosas, tiene cosas muy lindas, muy bellas, y también tiene exigencias, pero todos podemos alcanzar la cumbre si nos lo proponemos. Eh, y eso significa que todos podemos alcanzar el cielo si nos lo proponemos. Eh, si, si alguien no puede alcanzar la cumbre de una montaña, no es el que quisiera llegar, sino el que no puede alcanzar la cumbre. Yo siempre digo, el único que no puede alcanzar la cumbre es el turista. El que está cómodo abajo, mirando desde abajo como es la montaña, pero no hace el esfuerzo por subir, ¿no? Y Dios nos invita a todos a alcanzar la cumbre. Pero para poder alcanzar la cumbre tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que poner empeño, tenemos que poner ganas, tenemos que poner eh, todo de nosotros. Por eso la montaña es una invitación a la espiritualidad, ¿no? Y a alcanzar la mayor de las cumbres. Hay un santo, pero es beato, todavía no fue canonizado. Mire, justamente acá tenía una estampita de él, a ver si se la voy a mostrar, que es el beato Pier Giorgio Frassati. A ver, acá está, es este. Ahí está con su traje de esquiador, acá está con un traje de alpinista y una cara cuando era más jovencito. El beato Pier Giorgio Frassati. Bueno, él poco tiempo antes de morir murió de tuberculosis atendiendo enfermos, era un hombre de mucha caridad y se contagió de tuberculosis de un enfermo que él fue a cuidar a los 24 años. Y antes de morir, en una foto que le habían sacado a él colgado de una soga haciendo rapel, los que saben de montaña saben de lo que estoy hablando, y él puso verso lo alto, italiano, ¿no? Hasta lo alto, ¿no? Hasta lo alto. Era un hombre que amaba la montaña, pero también le veía esta dimensión sobrenatural a la montaña, esta espiritualidad, podríamos decir, la espiritualidad de la montaña. Así que fíjense tantas cosas que se pueden decir de la montaña, ¿no? Tantas cosas que se pueden decir de la montaña. Una de las cosas lindas de la montaña también es descubrir que Dios nos habla y Dios nos muestra su amor en la montaña. Cuando uno va subiendo la montaña, uno
va encontrando en el camino, sobre todo en el bosque, muchos detalles. Sobre todo hay florcitas, a veces me llama la atención unas florcitas que son chiquititas, otras que son más grandes, ¿no? Pero hay flores que son muy chiquititas y uno dice, ¿para qué Dios creó estas flores? Tal vez soy el único que las va a ver de todos los que pasen por acá, ¿no? Y eso es lindo pensarlo, ¿no? Por un lado porque Dios en la montaña nos muestra su sobreabundante generosidad. Él no mide lo que nos da. Parece que Dios en la montaña nos mostrara cómo es Él realmente, en donde todo está en abundancia, y la cantidad de flores, la cantidad de árboles, la cantidad de detalles, de colores, ¿no? En la montaña uno ve todo eso. Y algunas cosas que son muy bonitas, hasta el detalle, uno ve una flor chiquitita y ve los detalles, ¿no es cierto?, los colores, las cositas que tiene dentro de la flor, y uno dice, esta flor tiene tanta dedicación, si uno se pone a pensarlo, ¿no?, de esa manera, y solamente para que uno la vea. Y otras que no la va a ver nadie, pero esa Dios la creó para que yo la vea. Dentro de unos días esa flor no va a estar más, se va a marchitar, pero Él la puso ahí para que yo el día que pase la pueda ver. Es decir, la montaña nos habla mucho del amor de Dios, y ese amor generoso, ese amor que se da sin medida, ¿no? Bueno, algunos pensamientos para pensar también en la Virgen de las Nieves, en el Día del Montañés. Bueno, y en el cura de Ars, con el que empezamos esta conversación. Vamos a terminar con una canción que me gusta mucho, que es la canción Al Sagrado Corazón, que la escuchamos ya varias veces, pero voy a traer de paso una imagencita. Siempre me acuerdo de ir a buscar las imágenes que tengo cuando ya estoy sentado, tenía que traerlo antes esto, pero bueno, terminamos con esta oración del Sagrado Corazón, pensando en el corazón del cura de Ars también, que supo hacer de su corazón un corazón semejante al de Jesús, ¿no? Entonces les voy a traer una imagen del cura de Ars también mientras escuchamos la canción, así que los dejo un segundito y ya vengo. Esta es una nueva, esta no se las puse la vez pasada, esta es de Maxi Largui. Confío en vos, corazón en Belén. Confío en vos, corazón de mi rey. Confío en vos, corazón en la cruz. Confío en vos, corazón en Getsemaní. Como tanto amor pudo estar en un solo latir, como tanto amor solo para mí. Confío en vos,
Bueno, con esta oración terminamos diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acá les muestro también, junto a esta imagen del cura de Ars, una reliquia del cura de Ars. Este es, no sé si se llega a ver ahí. Bueno, vamos a ponerla hoy sobre el altar a la hora de cerrar la misa. Esta reliquia es un pedacito, un resto de su propio cuerpo. Así que le pedimos al cura de Ars también que interceda por todos los sacerdotes hoy y por todos nosotros también. Bueno, y hasta la próxima. Ahí quedaron algunos mensajes, los leo rapidito. Dice Miguel Vidaurre que manda saludos Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo es un sacerdote que compartía con Miguel, conmigo también, la montaña. Y hoy día es profesor y sacerdote en Tierra Santa, vive en Jerusalén y se alterna con Belén, dando clases a los seminaristas, sobre todo de los franciscanos allá en Tierra Santa, y está como misionero también, hace 25 años, 26 años o más, ya casi 27. Que reza por nosotros, se acuerda de nosotros. Ahí Laura dice, siempre tienen que ser impares los que van a la montaña, por si sucede algo, alguien se queda acompañando a la persona lesionada y el otro busca ayuda. Eso decía mi nono. Eleonora dice, sí, la vida siempre es cuesta arriba, como la montaña, ¿no? Laura dice, no se corre ni se grita en la montaña porque ella se te puede volver en contra, decía don Pedro, ¿no? Seguramente. Javier dice, cargar lo imprescindible, a veces llevamos lastre que no nos deja avanzar o tal vez no nos deja disfrutar del camino. De ascenso, todo se parece en cierta forma. Bueno, Eli dice feliz día, Mili dice hermosa charla, Irina gracias por este nuevo desayuno, Coca dice nuevamente felicidades y bendiciones, gracias por todo lo que nos dan, Dora dice gracias Padre por brindarnos enseñanza con el desayuno y que disfrute este día, y Evelia dice feliz día, y Lucía hasta el sábado, disfruten este día, Jorge y Gustavo, hermosa semana. Bueno, adiós a todos, gracias por acompañarnos en estos desayunos. Hasta el sábado, Dios los bendiga.